les invito a abrir sus Biblias al libro de Romanos, En realidad vamos a tener los versículos aquí arriba. Ahora vamos a usar el proyector porque me gustaría que podamos tocar varios temas. Así es que le animo, si usted quiere buscarlos, anótelos, pero igual los vamos a trabajar acá en esta mañana. Bien, salvación o indulto, el tema legal de la salvación. A ver, le comparto a qué se debe el tema. Para nosotros los peruanos está de moda esto y quizás usted lo ha visto por las noticias, ¿no? Usted habrá visto en las noticias que últimamente, o bueno, la semana pasada en realidad justo se indultó al expresidente Fujimori. Quizás usted lo ha visto en las noticias. Bueno, esto ha causado todo un problema en el país. El país ya venía polarizado, entonces eso ha hecho que el país se polarice más. Algunas personas estaban de acuerdo en que lo indulten al presidente o al expresidente y otras personas no estaban de acuerdo que se le indulte. Bien, como ustedes saben, el expresidente tenía varias acusaciones, gobernó el país por varios años, cerca de 10 años, ¿verdad? 10 años, ¿no? Entonces tenía varias acusaciones, fue condenado, estuvo en la cárcel, lo condenaron a 25 años de prisión. Cumplió 12 años de prisión, estando preso 12 años de prisión, y entonces el actual presidente, Kuczynski, le dio el indulto humanitario, ¿no? Lo indultó. Entonces ya Fujimori ha salido de la cárcel, ya está libre, ha salido de la cárcel. Básicamente se le perdonó el resto de su deuda. El presidente le perdonó. A pesar de tener, digamos, una condena, se le perdonó el resto de su deuda. Ahora, esta medida es usada en la actualidad en nuestras sociedades, es muy usada este tema del indulto, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto en el Día de Acción de Gracias, ¿no? De forma simbólica se indulta a un pavo, se le perdona la vida al pavo, ¿no? Entonces varios países tienen esta figura, ¿no? Como una acreditación del presidente, un beneficio del presidente de poder indultar. En la Biblia encontramos también un indulto. En el caso, por ejemplo, usted recordará cuando Poncio Pilato, en la Pascua, el Señor Jesucristo ya la gente pedía su crucifixión. Entonces Poncio Pilato, entendiendo que el Señor Jesucristo era inocente, no había delito en él, había pasado por todos los juicios y todos los juicios era evidente que no había culpa en él. ¿Se acuerda? Que había la costumbre, dice, de indultar a una persona, de soltar a un preso. Entonces, entendiendo eso y procurando Poncio Pilatos dar esa puerta para que Cristo salga libre, pregunta al pueblo, un indulto, ¿no? En esta fiesta, ahora que es la fiesta de Pascua, hay la costumbre de indultar a alguien. ¿A quién quieren ustedes que indulte? ¿A quién quieren que perdone? ¿A Barrabás, un delincuente prontoriado, un delincuente muy ranqueado, ¿no? Que había sido culpable de asesinato? ¿O a Jesucristo, inocente? Y el pueblo pidió la liberación de Barrabás y la condena de Cristo. Conocemos la historia. Entonces ya vemos incluso en la Biblia entonces la práctica o este tipo de prácticas, es decir, el indulto, ¿no? Entonces, pero ¿cómo definimos el indulto? ¿Qué es el indulto? Bien, podríamos decir entonces que el indulto es una medida de gracia por la cual la autoridad competente perdona total o parcialmente una pena impuesta al sentenciado sin otra mediación que la buena voluntad. Eso es lo que podríamos definir como indulto. Bien, ahora la pregunta es, hermanos, ¿Dios indulta el pecado? ¿Puede Dios indultar al hombre? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, algunos piensan que no. Recuerde que es una medida de gracia. Es una medida de gracia que se le da al culpable. Entonces en el indulto no se pone en tela de juicio si es culpable o no. Ya está acreditado que es culpable, pero es una medida de gracia al culpable. ¿Cuántos piensan que sí? Levanten su mano si usted piensa que sí. Que sí, Dios puede indultar al pecador. Dios puede indultar al pecado. Muy bien. ¿Cuántos piensan que no? Bueno, está dividida la cosa. Vamos a ver qué nos dice la Biblia entonces acerca del indulto. Puede ser muy cómico, pero en relación tiene un gran trasfondo legal. Por eso dice el tema legal de la salvación. Primero, hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Lo he puesto acá, espero que todos podamos verlo. Veamos en primer lugar la situación. La primera cosa que tenemos que notar es que existe una sentencia de parte de Dios en contra del ser humano. Bíblicamente, el hombre ya ha sido condenado, el hombre ya ha sido culpable.
La tradición muchas veces nos quiere hacer pensar o nos hace pensar de que recién seremos condenados, ¿no? Cuando el hombre muere, va a la presencia de Dios y ahí recién se determina si el hombre es condenado o no es condenado. Bueno, déjeme decirle que esa idea suena bien, pero no es bíblica. Bíblicamente ya ha habido una sentencia, ya Dios emitió su sentencia. Lo que se va a hacer más adelante en el juicio simplemente es corroborar esa sentencia. Dios ya dio su sentencia. Y en esa sentencia, ¿cómo queda el hombre? En esta sentencia, ¿cuál es la situación legal del hombre frente a Dios? Culpable. Tristemente es culpable. Vea por favor, fíjese qué es lo que dice el pasaje en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 19. Vea lo siguiente, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando el apóstol Pablo, ¿mejores que los judíos? No, dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles. Note que todos están bajo pecado. Los judíos no eran mejores que los gentiles, todos están bajo pecado. Versículo 10, como está escrito, note por favor, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En estos dos versículos, ¿cuántas veces repite no hay? 3 veces. Entonces el juicio de Dios es evidente, dice no hay. Y uno podría decir, pero ¿y qué de aquellas personas buenas? ¿Qué de aquellas personas santas? Bueno, bíblicamente, ante los ojos de Dios dice no hay. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Note, versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Cuántos se desviaron, hermano? Todos. ¿Eso nos incluye? Por supuesto. ¿Habrá algún ser humano que escape de este todos? No. No importa cuán virtuoso, no importa cuán santo, no importa qué tipo de persona sea, todos encajan acá, todos. ¿Bien? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo de la ley, para que toda boca se cierre, note, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la sentencia final de Dios? Luego que Dios examina y empieza a analizar a cada ser humano, empieza a examinar a toda la humanidad, ¿cuál es su sentencia? Culpables, culpables. Dice claramente, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, toda la humanidad está bajo sentencia. No hay ser humano que no esté sentenciado. Todos están sentenciados, todos estamos sentenciados. Por eso Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo que tú juzgas, haces lo mismo. ¿Qué dijo? Eres inexcusable, no hay excusa. Entonces, cuando Dios ve al hombre, cuando Dios ve la humanidad, ¿cómo la ve? Culpable, culpable. Hay una sentencia ya determinada, ya establecida. Recuerde, no es que Dios recién va a descubrirlo después. No, ya Dios lo dijo, ya Dios analizó, ya Dios descubrió. El hombre es culpable. Bueno, frente a esta situación, tenemos 3 alternativas. Bueno, y ante esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos 3 alternativas. Considere 3 alternativas. De esas 3, cada uno de nosotros tenemos que determinar, pero una es la respuesta bíblica. Primero, ¿qué hacemos frente a esta sentencia? Ya hemos visto, todos somos culpables. Bueno, en primer lugar, podemos ignorar la sentencia, ¿no? Pensando que Dios no será tan intolerante frente al pecado. Esta es una postura muy tradicional. Esta es una postura muy común. Esta postura básicamente lo que hace es apelar a la misericordia de Dios. Es decir, yo reconozco que soy pecador, yo sé que soy pecador, pero, recuerde, pero Dios es bueno y misericordioso. Yo no creo honestamente que Dios me va a condenar. Yo reconozco que soy pecador, pero yo tengo fe en Dios. Así que yo no creo que Dios va a condenar a una persona que tiene fe. Yo sé que soy pecador, pero en el fondo yo soy buena. Dios sabe que yo le amo en el fondo de mi corazón. Yo sé que soy pecador, pero Dios siempre perdona. ¿Se da cuenta? Entonces hay una sentencia,
Y frente a esa sentencia yo puedo ignorarle y decirle, no, no creo que realmente suceda eso, ¿no? Es como, por ejemplo, es cuando manejamos y nos ponen un ticket. Yo puedo agarrar y decir, pero, acá este dice que si no pago la multa me van a suspender la licencia. Yo puedo tomar una postura, yo puedo decir, no, sí, tengo que ir y pagar, o yo puedo decir, pero no creo que lo hagan realmente. ¿No es cierto? Yo puedo decir, pero no creo que sean tan duros realmente. No, es una multa bastante alta y llegar a suspender. No, yo no creo que pase eso. Yo creo que en el fondo van a tener misericordia y no me van a cobrar. Yo voy a seguir con mi licencia normal. No me van a cobrar, no voy a tener que pagar absolutamente nada. Yo creo que en el fondo se les va a mover su corazoncito. Usted sabe que eso no funciona acá, ¿no? No funciona acá. Bueno, a veces pensamos con Dios así. Bueno, suena bien, esta postura suena bien, pero hay un problema con este razonamiento. Este razonamiento suena lógico, pero no encaja. Y le digo por qué. No encaja. Hay un problema. Y el problema con este razonamiento es que no es bíblico. No es bíblico. Dios, en primer lugar, fíjese, es intolerante al pecado. Dios es intolerante al pecado. Vea qué es lo que dice la Biblia en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. Note la sentencia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El razonamiento dice, no, yo no creo que ese sea así. Bueno, usted puede creerlo, pero note lo que dice Dios. El alma que pecare, esa morirá. Punto. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Estamos hablando, hermanos, del carácter de Dios. Dios no va a tener por inocente al culpable. Dios ya dijo, todo ser humano es culpable y no lo va a tener por inocente. Pero Dios es misericordia, pero Dios está bien, pero espérese. Dios no va a tener por inocente al culpable. ¿Qué dice Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es muerte. Ya lo dijo. El alma en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y según la Biblia, la palabra muerte significa separación, la separación eterna de Dios, el infierno. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Les pregunto, ¿puede Dios mentir? No. Si Dios dijo que el alma que pecare, esa morirá, ¿cumplirá lo que ha dicho? ¿O es solamente una amenaza? Como cuando nosotros, no hagas eso, te voy a castigar a la 1, cuento hasta 3, y nosotros nos vamos hasta 20 y nunca castigamos. No, Dios dice, no es hombre para que mienta. Dios ejecuta, Dios ha dicho ya claramente, Dios no tomará por inocente al culpable, y el hombre es culpable, el hombre es pecador, el hombre merece la muerte espiritual, el hombre merece al infierno. Dios no va a mentir, Dios va a cumplir lo que ha dicho. Hebreos 6:18, para que por dos cosas note, inmutables, es decir, que no cambian, las cuales es imposible que Dios mienta. Alguien pregunta, ¿habrá algo imposible para Dios? Sí, hay algo que Dios no puede hacer. ¿Qué cosa es? Mentir. Dios no puede mentir. Entonces, si Dios ha dicho que va a ejecutar su sentencia frente al pecado, la va a ejecutar. Recuerde, Dios es santo. Dios es intolerante, no puede tolerar el pecado. Por tanto, entendiendo esto Dios puede ignorar nuestros pecados, hacerse el de la vista gorda frente a nuestros pecados. No, hermanos. La tradición, la cultura nos puede decir eso. No, pero yo no creo que realmente Dios esté pendiente de todo. Usted lo puede pensar. La verdad de las cosas es que no es así. Dios no es que se va a hacer el de la vista gorda con nuestros pecados. Dios es que no va a pasar por alto. Su santidad se lo impide. Pero pastor, Dios es amor. Sí, pero recuerde, ese no es el único atributo de Dios. Así como Él es santo, Él es amor, Él también es santo. La santidad de Dios le impide pasar por alto el pecado. No puede. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 3 al 5 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Más adelante Isaías en 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos. Es decir, la santidad de Dios no hay punto de comparación. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, comparamos en base a nuestra realidad.
Claro, como estamos tan acostumbrados al pecado, tan familiarizados con el pecado, no podemos entender cuál es la posición de Dios. Entonces muchas veces tratamos de humanizar a Dios. Pensamos que Dios es como el hombre, pero Dios ya dijo, no soy hombre, no soy hombre. Mis caminos no son vuestros caminos, mis caminos son sumamente más altos que los vuestros. Por lo tanto, nosotros podemos ser muy tolerantes al pecado. Dios no es tolerante, es totalmente, 100% intolerante al pecado. Va contra su santidad. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vuelvo a repetir, nosotros podemos pensar, no, yo creo, en el fondo tengo confianza que Dios me perdonará. No, no. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios ha decretado, Dios ha juzgado, Él es justo, Él es santo. Entonces Dios no puede hacerse el de la vista gorda frente a nuestros pecados. En segundo lugar, Dios no puede hacer borrón y cuenta nueva. No, pero si yo me arrepiento y yo se lo pido, empezamos de nuevo. No, Dios no lo puede hacer. ¿Y sabe por qué? Porque en este caso hay otro carácter de Dios, su justicia se lo impide. Así como Dios es amor, perfecto, pero su santidad le impide pasar por alto el pecado. No, Dios dice no. Yo no soy intolerante al pecado, no tolero el pecado en ninguna forma, en la forma más mínima, no lo tolero. Pero entonces Dios me perdonará, no hay ningún problema. No. ¿Borrón y cuenta nueva con Dios? No, no es así de simple, hermano. No es así de simple. Usted puede anotar, por favor, allí, Salmo 45:7, lo puede anotar, yo lo voy a leer. Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Ve el carácter de Dios. Dios ama la justicia, pero ¿qué? Aborrece la maldad. Y la idea de aborrecer es que no puede ni siquiera mirar la maldad. Entonces eso de que Dios me perdona, no hay problema, borrón y cuenta nueva. No, no es fácil, no es así de simple, hermano. No funciona así con Dios. Romanos capítulo 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo. Por lo tanto, sus juicios son justos. Recuerden, así como su santidad le impide pasar por alto el pecado, su justicia, la justicia de Dios, le impide borrón y cuenta nueva. Alguien dirá, pero Dios no puede simplemente ignorar el pecado, no puede agarrar, perdonar y como que todo pasó. No, hermano, no puede. No puede. Va contra el carácter de Dios. Eso es imposible que suceda. Por lo tanto, ¿se acuerda que yo le hice una pregunta al comienzo? ¿Cuál era esa pregunta? ¿Dios puede indultar o no puede indultar? No. Dios no puede indultar. Porque ¿sabe qué? Dios no puede indultar porque el indulto quita la responsabilidad penal. Es decir, el indulto reconoce que la persona es culpable, pero le quita las consecuencias, ¿no? Como en el caso del presidente Fujimori, el expresidente. Sentencia, sentenciado. El presidente no ha dicho que es inocente. Lo que el presidente le está dando es quitarle el beneficio de que no esté preso el resto del tiempo. Los 13 años que le quedan de condena, se los perdonamos. Vamos a permitir que salga. Claro, el presidente, humanamente lo podemos considerar, lo podemos ver, pero Dios no puede hacer eso. Dios no puede indultar. Dios no puede indultar al pecador. Dios no puede decir, sí, yo sé que eres culpable, pero ¿sabes qué? Te amo mucho y me caes bien, así es que ya, quedamos en eso. No te preocupes, todo va a estar bien. Entra, hijo, a mi reino. No, Dios no va a hacer eso. Recuerde, su santidad y su justicia se lo impiden. Entonces el indulto tiene que ver con la culpa. Ahora alguien podría decir, pero entonces otra palabra que va junta ahí, la amnistía. ¿Podrá Dios amnistiar? No, Dios no puede amnistiar. Porque piense esto, el indulto va contra la culpa. El indulto lo que hace es quitar la culpa. Reconoce que ha cometido el crimen, pero quita la culpa. La amnistía, ¿qué hace? Quita el delito. Peor aún, la amnistía lo que dice es, yo sé que eres culpable, pero para mí vas a ser inocente. Eso es lo que hace amnistía. El indulto dice, yo sé que eres culpable, mereces 25 años, pero sigues siendo culpable, pero te voy a quitar los 25 años. La amnistía, ¿qué dice? Yo sé que eres culpable, mereces 25 años, te quito la pena y te digo que más no eres culpable, eres inocente, te declaro inocente. ¿Dios puede hacer eso? No.
No puede hacer eso. Pastor, ¿cómo que no puede hacer eso? Si Él es misericordia, Él es perdón. Sí, pero recuerde, su justicia, su santidad le impiden indultar al ser humano. El ser humano merece un castigo, no puede hacerlo. ¿Dios puede pasar por alto? No, no lo va a hacer. Su justicia le impide hacer eso. Entonces, ¿se acuerda? El primer razonamiento, ¿cuál era? Yo puedo ignorar y esperar la misericordia de Dios. Bueno, si usted está considerando eso, ya délo por eliminado, que esas cosas no funcionan así con Dios. Si usted piensa, si usted no es salvo, si usted todavía no ha tomado una decisión con Dios, y usted piensa que el día que muera irá donde el Señor y tendrá oportunidad de pedir misericordia, olvídese, no habrá. Ahora, dijo el apóstol Pablo, es el día de salvación. Una vez que la persona muera, por más que llore, se arrepienta, y dicho sea de paso, como alguien mencionó, una vez que en el juicio no va a haber inconversos, todo el mundo va a creer, pero ya demasiado tarde. Todo el mundo se pondrá de rodillas delante de Dios, pero ya demasiado tarde. Un día dice en el libro de Apocalipsis, eso lo vimos un par de semanas atrás, ¿se acuerda? Un día toda la humanidad que no ha confiado en el Señor Jesucristo van a estar de pie delante de Dios y los libros serán abiertos, el libro de sus obras, las cuales van a atestiguar, van a decir culpable. Yo ya te dije, eres culpable. Simplemente es para recibir la sentencia. La sentencia ya fue dada, simplemente ahí se confirma la sentencia. Entonces, cuando toda la gente vea ese espectáculo, es tan grande que dice que la tierra y todo, los cielos, huyen delante de su presencia. Entonces, cuando el ser humano esté delante de Dios, hermano, honestamente, ¿se pondrá de rodillas? Sí. ¿Creerá en Dios? Sí. Pero recuerde, será demasiado tarde. Y por más que diga, pero yo me arrepiento ahora, no, ya, demasiado tarde. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios ha establecido su verdad. Bien. La segunda opción. La primera opción es recurrir a su misericordia y pretender decir, bueno, más adelante, el Señor en realidad ha dicho que va a juzgar el pecado, pero yo no creo que lo va a hacer. La primera opción. La segunda opción, recurrir a nuestros propios méritos, tratando de probar que a fin de cuentas no soy tan pecador como los otros y que la balanza me será favorable el día de juicio. Esto es otra creencia muy popular, ¿no? Bueno, la verdad es que no soy tan mala gente, no soy tan mala gente. Este razonamiento apela a la justicia de Dios. Es decir, Señor, yo no soy tan malo. Hay otra gente peor que yo. Yo soy un pecador, sí, pero bueno. ¿Se da cuenta? ¿No? Yo soy pecador, pero bueno. Yo no hago mal a nadie. Yo soy una buena persona. Yo creo que cuando yo muera, iré ante la presencia de Dios y Dios va a juzgar mis obras. Sí he hecho cosas malas, pero no he hecho tantas malas en realidad. Yo creo que he hecho más buenas que malas. Entonces yo creo que es algo aprobado de ese juicio. Bueno, déjeme decirle que suena bien nuevamente, pero eso no es bíblico. No es bíblico. La Biblia no nos habla de eso. Nuevamente un par de versículos acá. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. De todos. ¿Cuántos hemos guardado la ley? En algún punto. En algún punto. Hemos procurado guardar la ley. Muy bien, todos. Ahora le pregunto, ¿cuánto hemos quebrantado por lo menos un punto de la ley? Un punto. Todos. Por lo tanto, bíblicamente nos hacemos ¿qué? Culpable de todo. Es que en el cielo, hermano, para poder tener acceso por nuestros méritos al cielo, tendríamos que ser perfectos. Dios no tolera el 99.9999. No existe ser humano con eso. Y si aún si existiera, no. Por eso es que ningún ser humano puede llegar a Dios. Fíjese lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre, ¿qué, hermano? No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Todos nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, ¿habrá alguien que puede ser justificado por las obras de la ley? No. Bíblicamente nadie, dice acá, nadie. Entonces, ¿por qué pensamos a veces que por las buenas obras ganaré el cielo? Esa es la mentira más grande de Satanás.
¿Por qué? Porque nos lleva a pensar que nosotros mismos, por nuestros méritos, podemos ganar el cielo, cuando en realidad eso es imposible. Note, no por las obras de la ley. Nadie será justificado. ¿Qué encierra ese nadie? ¿Qué es nadie? Nadie. ¿Y la persona más buena? Nadie. ¿Y la persona más moral? Nadie. ¿Y la persona con mayor excelsidad dentro de los seres humanos? No, nadie. Nadie es nadie. Dice, nadie es justificado por la ley. Así que por más que usted guarde la ley, no va a poder ganar el cielo. Romanos 3, 20 y 28. Ya que por las obras de la ley, nuevamente, note, ningún ser humano será justificado. Ninguno. Ninguno. El santo más santo, ninguno será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley se dio, Dios sabía que ningún ser humano puede guardar la ley. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la Escritura? Simplemente después de procurar guardarla, ¿a qué conclusión llegamos? Es nuestro maestro, nos da el conocimiento del pecado. Pero no es imposible poder guardarla. Concluimos, pues, dice Pablo, que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Después de disertar tanto Pablo acerca de ello, dice, concluimos. Note que dice Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¡Wow! ¡Qué fuerte este versículo! Note, todos los que dependen. No levante la mano, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Está usted dependiendo de las obras de la ley? ¿Usted confía en que las obras de la ley, las buenas obras, obras religiosas, lo que fuere, le va a ganar la salvación, le va a ayudar a ganar la salvación? ¿Está usted confiando en eso? Bueno, si es así, vea lo que dice la Biblia. Está bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ahí está. Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritos en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quién puede permanecer en todas las cosas? Nadie. Entonces es absurdo pretender a través de las obras de la ley ganar la salvación. No se puede. Cuando yo dependo de las obras de la ley, digo, sí, Cristo, pero también las obras de la ley, olvídese, está por mal camino. Y note que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ninguno se justifica para con Dios, dice, ahí está, ninguno se justifica para con Dios. Pero Señor, no, olvídate, no te vas a justificar delante de mí. Eso es lo que dice Dios. Ahora, ¿por qué? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias, ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Cómo son nuestras justicias? Entonces se da cuenta por qué Dios dice que por las obras de la ley ninguno se puede justificar, porque cuando Dios, hermano, ve nuestras justicias, ¿cómo las ve? Trapos de inmundicia. Y esos trapos de inmundicia tienen dos aplicaciones, ¿no? Y una de ellas es los trapos inmundos que usaban los leprosos para cubrirse. Imagínense, recordamos que la lepra destruía los tejidos y la carne. Entonces, ¿qué hacían los leprosos? Se vendaban con ello, ¿no? Se vendaban. Entonces, imagínense esos trapos, una vez que el leproso se caían los pedazos de piel, estaban todos infectados, esos trapos sucios, llenos de sangre y todo lo demás, eran puestos a un lado. ¿Alguien tendría en buena conciencia el hecho de venir esos trapos y guardarlos como un pañuelo para curar algo? Nadie. Al contrario, eran inmundos. Nadie se acercaba, ni siquiera a tocarlos, ni verlos de lejos. Su apariencia era inmundo, el trapo en sí mismo era inmundo. Nadie. Entonces, vea la comparación que Dios está haciendo. Pretender ganar el cielo, hermanos, con buenas obras, es presentarnos delante de Dios con una cantidad enorme de trapos de inmundicia y decir, con esto quiero comprar el cielo. Con esto que estoy haciendo, yo creo que puedo ganar el cielo. Entonces, ante los ojos de Dios, esto es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Es crudo y es fuerte,
pero eso es la verdad. Entonces, la primera opción, descartada, bíblicamente descartada. Esperar a tener misericordia en algún momento, a que Dios tenga misericordia de mí, por ahí quizás apelo a su misericordia, que Él me deje... No, porque ya Dios nos dijo, recuerde, Él no va a indultar, Él no va a proclamar amnistía, Él no va a hacer absolutamente nada. Él es intolerante al pecado. Su santidad y su justicia le impiden hacer eso. Bueno, entonces si yo pretendo comprar el cielo, peor aún, imposible. No se puede hacer. Nos queda una tercera opción. Aceptar el sacrificio de Cristo. Y es acá donde Cristo entra en la ecuación, y en esta ecuación, si es que está Cristo en medio de esta ecuación, todo tiene sentido, todo tiene sentido. Hasta este punto hemos estado viendo alternativas sin Cristo, nada, no hay forma. Tuvo que entrar Cristo, no puede haber salvación sin Cristo. Solo Cristo puede satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Es decir, Cristo termina siendo la provisión perfecta de Dios. Recuerde, el hombre es culpable, de eso ya no hay lugar a dudas, ¿verdad? El hombre es culpable. El asunto está cómo ayudamos al hombre. Que ignore Dios el pecado, no se puede. Que lo pase por alto, no se puede. Que indulte al hombre, no se puede. Que lo amnistíe, no se puede. Entonces, no hay solución para el hombre. Bueno, humanamente no hay solución. Es acá, hermanos, donde entra el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio quiere decir la gran noticia. Eso es lo que significa simplemente Evangelio, buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Esperar remotamente que Dios tenga misericordia. Esa no es la gran noticia. Portarnos bien y hacer buenas obras para ser justificados. Esa no es buena noticia. Pretender ganar el cielo con nuestras obras. Eso no es buena noticia. Al contrario. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia, ¿ser amnistiado? No. ¿Ser indultado? No, eso no es buena noticia. ¿Cuál es la gran noticia? Que Dios a través de Jesucristo proveyó la respuesta perfecta, el sacrificio perfecto. Este sacrificio sí satisface la santidad de Dios y la justicia de Dios. Vamos a ver un par de versículos. Romanos 3:25, fíjese. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propiciación es una palabra interesante. ¿Qué dice la Biblia en Romanos? Que Dios puso como propiciación. Es decir, Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Y qué era la propiciación? La propiciación no es otra cosa sino la ofrenda aceptable por el pecado. En el Antiguo Testamento los judíos tenían una forma de practicar que tipificaba lo que Cristo iba a hacer. Cristo termina siendo la perfección, el cumplimiento perfecto. Pero para que el hombre tenga una idea, en el Antiguo Testamento había la propiciación. ¿Y qué eran? Eran las ofrendas que satisfacían la ira de Dios, el enojo de Dios, las demandas de Dios. Eso es lo que satisfacía la propiciación. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos, Jesucristo es nuestra propiciación. Él es la ofrenda perfecta. ¿Se acuerda qué dijo Dios? El alma que pecare, ¿qué sucedería? Esa morirá. Si Dios aplicase esa regla a cada uno de nosotros, ningún ser humano tendría salvación. Su justicia, el hombre es culpable. Su santidad de Dios, ¿qué le dice? No paso por alto el pecado, no hay salida. El hombre está entre la espada y la pared, no hay salvación, no hay solución para él. Aquí es, hermanos, donde entra el amor de Dios. ¿Y qué dice ese amor? Presentar a su propio Hijo. Entonces, Él va a hacer la propiciación. ¿Qué hizo Dios? Entregó a su propio Hijo y solamente Él puede satisfacer las justas demandas de Dios. Fíjese, por favor, ¿qué dice acá? 1 Juan 2:2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Él es la ofrenda por nuestros pecados. Si nosotros queremos ganar el cielo con nuestros trapos de inmundicia, usted tiene dos opciones. O los pretendemos ganar con trapos de inmundicia o los ganamos con el sacrificio de Cristo.
Y la Biblia dice, Él es la propiciación, la ofrenda aceptable. Eso es lo que significa propiciación, ofrenda aceptable por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fue tan poderoso el sacrificio de Cristo que tiene poder para suplir el pecado, tiene poder para perdonar el pecado, tiene poder para satisfacer todas las demandas de Dios. Toda la inmundicia del mundo puede ser cubierta, puede ser satisfecha a través de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos dice, paguen por el pecado, paguen. Pero Señor, no, paguen o mueran. Entonces, como el hombre no puede pagar, ¿qué hizo Dios? Bueno, ¿tú sabes qué? Te voy a mandar a mi Hijo. Mi Hijo es el que va a pagar. Entonces, Él es nuestra propiciación, la ofrenda aceptable, agradable, la que satisface toda la santidad de Dios. Y una vez que Cristo fue muerto en la cruz, Dios tomó esta ofrenda y ¿qué dijo? Aceptable es. Porque cuando Cristo muere, ¿qué dijo? Consumado es, terminado es. Dios ha aceptado la ofrenda. Y no es curiosidad que justo cuando Cristo muere, en la Pascua, el Cordero Pascual era la propiciación. Este es el Cordero de Dios, dijo Cristo, que quita el pecado del mundo. Él es el único que puede ser propiciación. Entonces, según la Biblia, hermanos, Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, la ofrenda aceptable. ¿Podrá haber algún otro intermediario? No. ¿María podría ser la intermediaria? No. María misma nunca lo buscó, porque ella entendió que es imposible que ella pudiese serlo. Una gran mujer, una santa de mujer, virtuosa, la madre de Jesús, por supuesto, pero nunca, ni María, ni ninguna otra persona, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguna otra persona podría cubrir esto. Podría ser la propiciación por nuestros pecados, porque como seres humanos están contaminados y esa ofrenda no es aceptable a Dios. ¿Qué ofrenda podría ser aceptable por nuestros pecados? Ninguna, solamente una. Jesucristo, por eso dice la Biblia. Él es la propiciación por nuestros pecados. No hay otra. ¿La iglesia puede ser la propiciación por nuestros pecados? No. ¿El Papa puede ser la propiciación? Muy buena gente, puede ser muy buena gente, yo no discrepo de eso. Pero fíjese, ¿podría ser Él la propiciación por nuestros pecados? No. ¿Quién podría ser? Solamente Jesucristo. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Isaías 53:4, ciertamente Él llevó, note, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pregunto, según este versículo, ¿quién hirió y abatió a Jesucristo? ¿Nosotros? No, fíjese. Y le tuvimos, dice, por herido de Dios y abatido. ¿Quién hirió? Dios. ¿Quién hirió a Cristo? ¿Quién abatió a Cristo? Dios. Por eso cuando Cristo, hermanos, estaba en la cruz, sucedió algo que nuestra mente no puede comprender. ¿Qué estaba haciendo? Era el sacrificio. Era el sacrificio. El Cordero de Dios puesto en la cruz, puesto en el altar. ¿Y qué iba a hacer Dios? Una vez que estaba crucificado, una vez que estaba puesto en la cruz, ¿qué iba a hacer Dios? Dios va a ejecutar su juicio. Recuerde, Dios no puede pasar por alto el pecado. El alma que pecare, ¿qué dijo Dios? Esa morirá. ¿Y qué hizo Dios con Cristo? Lo mató. Ejecutó su juicio. Fue tan grande su juicio que Cristo, ¿qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y antes de ir a la cruz, lloró en Getsemaní, como grande sudor, como grandes gotas de sangre. ¿A qué le tenía miedo? ¿Cristo le tenía miedo a la gente? No. ¿Le tenía miedo a los soldados romanos? No. Él mismo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo.
¿A qué le tenía miedo juicio? ¿A qué le tenía temor, por decir en cierta forma? ¿A qué cosa le tenía tanto pánico que un ángel tuvo que bajar del cielo a consolarlo? Al juicio de Dios. Al juicio de Dios. Entonces, Él es la propiciación. El alma que pecare, esa morirá. Muy bien, entonces, siendo que el hombre, en su misericordia, Dios permitió que el hombre no muera y Dios dio un reemplazo. Este es Cristo. Cristo muere. Y Cristo soporta todo el juicio de Dios sobre él. Más allá de lo que nuestra mente puede entender, más allá de lo que nuestra mente puede soportar. No era la crucifixión, es mucho más allá. Recuerde que Cristo no fue ni el primero ni el último que murió crucificado. Mucha gente murió crucificada. Pero Dios estaba ejecutando en Jesucristo todo el juicio de Dios. Entonces, la santidad de Dios frente al pecado, ¿qué puede decir? Satisfecho. Dios, esta ofrenda sí, esa ofrenda sí, satisfecho. Muy bien, el pecado fue cubierto, el pecado fue pagado. Ahora sí, ya es muy diferente. ¿Qué más dice el pasaje? Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo nuevamente. Jehová quiso quebrarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación nuevamente por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. ¿Qué hizo Dios? Lo quebrantó, literalmente lo molió. Fue como poner en un mortero y Dios lo trituró. Dios no puede tolerar el pecado, Dios tiene que juzgar el pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado. Dios no puede ignorar el pecado. Entonces Jesucristo lo pagó y ejecutó el juicio de Dios. Dios lo quebrantó. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 3:8. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos. Eso es lo que está haciendo Cristo. Esa es la única forma en la que el ser humano puede alcanzar la salvación. Entonces, considere frente a esto. Cristo está haciendo algo superior, hermano, está ofreciendo al ser humano. Cristo resucitó y la resurrección de Cristo era la prueba evidente de que Dios había aceptado el sacrificio. Si Cristo no hubiera resucitado, era la prueba evidente de que Dios rechazó el sacrificio. Pero Cristo resucitó. Eso quiere decir que el sacrificio ya fue pagado. La deuda fue satisfecha. La deuda fue cancelada. Ahora sí el hombre puede tener la salvación. Ahora sí el hombre puede venir y acogerse al perdón de Dios. Ahora sí el hombre puede venir arrepentido y pedir y decir: Dios, salva mi alma. Puede encontrar salvación, ahora sí el hombre. Ese es el evangelio, esa es la gran noticia. El hombre puede encontrar. Y note que es mejor que el indulto, porque el indulto perdona la culpa. Cristo nos hace justicia de Dios en él. La amnistía ignora una verdad, es culpable. Dios no la ignora, dice, es culpable. Cristo pagó por él, nos hace justos, nos hace santos en Cristo. ¿Se da cuenta entonces que el sacrificio de Cristo es mucho mejor? Es infinitamente superior, y de eso habla el libro de Hebreos. La gran pregunta es entonces, ¿qué decisión va a tomar usted? Recuerde, solamente hay 3 decisiones. Usted puede ignorar y confiar en la misericordia posible de Dios, aunque Dios ya le dijo que no. Puede seguir luchando con usted mismo, tratando de ganar el cielo por sus buenas obras, aunque ya la Biblia dice que ninguno es justificado por las obras de la ley. O simplemente puede venir a Cristo, acudir a Él y aceptarle como su Señor y Salvador, confiando únicamente en lo que Él hizo. Él ya hizo todo, no tenemos que hacer nada. Cristo fue el que murió, Cristo fue el que recibió el castigo, Cristo fue el que resucitó, Él fue la propiciación, Él es el que tomó nuestro lugar, ya lo hizo todo. Simplemente tenemos que venir y aceptar el regalo de Dios. A eso nosotros le llamamos aceptar a Jesús como Salvador. Ahora, le pregunto, ¿eso nos identifica con alguna denominación? No, no. Eso nos identifica con Cristo. El gran problema del ser humano no es si soy bautista, si soy cristiano, si soy evangélico, si soy católico, si soy mormón. Ese no es el problema.
¿Cuál es el problema? El problema es la situación espiritual en la que uno se encuentra. Ese es el problema. Usted puede ser católico y rechazar a Cristo, o puede ser católico y aceptar a Jesús en su corazón, confiar única y exclusivamente en el sacrificio de Cristo. Usted puede ser bautista y rechazar el sacrificio de Cristo, seguir pensando que sus buenas obras le van a salvar y estará tan perdido como cualquier otra persona. Una denominación no tiene que ver. Si usted ya confió en Cristo, si usted ya puso su fe en Cristo, dele gracias a Dios. Porque no fue un asunto meramente emocional, fue un asunto judicial, fue un asunto legal que Dios plasmó, que Dios ejecutó históricamente, y en eso podemos confiar. Por eso el libro de Hebreos dice que tenemos el ancla segura de nuestra fe, tenemos un fortísimo consuelo en Dios, porque tenemos una salvación segura, que no depende de nosotros, sino depende de Jesucristo.